La fitoquímica es una disciplina que se encarga del estudio de los componentes químicos de las plantas y su relación con la salud humana. En Colombia existe una amplia variedad de plantas con propiedades medicinales, muchas de las cuales han sido utilizadas por las comunidades locales durante siglos. La taxonomía y morfología de las plantas, tanto a nivel microscópico como macroscópico, desempeñan un papel fundamental en el ámbito fitoquímico y farmacéutico. Estas disciplinas proporcionan la base esencial para comprender la diversidad botánica y las características anatómicas de la planta, lo que a su vez tiene un impacto significativo en la extracción, identificación y uso de compuestos bioactivos con fines terapéuticos. La correcta identificación taxonómica y el conocimiento de la estructura morfológica permiten a los investigadores y profesionales de la salud discernir entre las diferentes especies vegetales y determinar la presencia de compuestos químicos específicos en ellas. En este sentido, el estudio detallado de la morfología microscópica revela la ubicación y distribución de metabolitos en tejidos y células, mientras que la morfología macroscópica proporciona pistas visuales sobre la apariencia general de la planta y sus órganos. Esta comprensión profunda resulta esencial para la producción de extractos y formulaciones farmacéuticas precisas, asegurando la calidad, seguridad y eficacia de los productos fitoterapéuticos. Asimismo, para la obtención de estos extractos es de suma importancia reconocer los diferentes métodos de extracción a desarrollar, adecuados específicamente para cada metabolito. En el grupo de las plantas útiles de Colombia se destacan las especies medicinales que representan el 15% de las plantas con usos terapéuticos registrados para el mundo, y dentro de ellas se logró establecer que 204 son endémicas del país, pero son subutilizadas, pocas conocidas y varias de ellas están en peligro de extinción. De la literatura disponible sobre plantas medicinales, no se conoce qué otro país del mundo tenga un número tan alto de plantas medicinales endémicas, y seguro este es uno de los tesoros naturales escondidos de Colombia, que merece ser conocido, preservado, conservado y utilizado de manera sostenible para las presentes y futuras generaciones. Hoy presentaremos 3 especies importantes dentro de este grupo y que además se encuentran en el Vademecum de plantas medicinales. Pero antes vamos a escuchar a un invitado especial que nos va a hablar sobre los usos tradicionales y culturales de estas 3 plantas. Su nombre es Jonathan Osorio y es estudiante de biología de la Universidad Distrital. Soy pasante del Jardín Botánico de Bogotá y les voy a explicar unas plantas de usos tradicionales como lo son la linaza, el melón amargo y la manzanilla criolla. Estas plantas pueden ser consideradas de usos tradicionales o mágicos por las culturas prehispánicas. La linaza, por ejemplo, es una planta medicinal que es usada por la cultura muisca en el cabildo indígena de Bosa. Son las semillas para extraer sus aceites esenciales y se utiliza para combatir el estreñimiento, dolor e inflamación, también para tratar problemas digamos dermatológicos como lo son los eczemas, como abscesos y todo este tipo de enfermedades. Se utiliza la linaza. También tenemos la manzanilla criolla. También es una planta herbácea utilizada por las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Son plantas que se utilizan para las irregularidades, por ejemplo en el ciclo de la menstruación, inflamación de la vejiga, dermatitis, el tratamiento
suele usarse también para como laxante, y también tiene propiedades antiinflamatorias. Por último también tenemos el melón amargo, que es una planta monocotiledónea que se da sobre todo en los países asiáticos, y se tiene mucho uso tradicional en la medicina china. Principalmente se están estudiando problemas de la diarrea, y se utiliza sobre todo el melón inmaduro y las hojas tiernas de la guía de la planta a través de la cocción, porque tiene beneficios para tratar problemas de inflamación del estómago, y por sus propiedades también antiinflamatorias. Mormódica charantiae es una especie tropical de la familia Cucurbitaceae, originaria de Asia y África. Fue introducida y aclimatada en América y Europa. Se encuentra principalmente en el sur y sudeste de Asia, África, las Antillas, el Caribe y en la región mesopotámica y litoral de Argentina. Es conocida popularmente como melón amargo, cundeamor chino o tomaco. Es una planta enredadera anual herbácea de vida corta. Brota hasta una longitud de entre 3 y 4 metros. Posee un tallo de superficie vellosa, cubierta de pelos finos y suaves, de 5 lados cubierto de surcos. Algunos ejemplares poseen margen aserrado, también hojas modificadas que pueden convertirse en zarcillos. Sus hojas son alternas y asentadas sobre largos peciolos, delgadas, de 4 a 12 centímetros de diámetro, con 3 a 7 lóbulos bien definidos, los cuales tienen ápice obtuso. Sus inflorescencias disponen de flores femeninas solitarias y flores masculinas, en algunos casos solitarias y en otros agrupadas sobre un pedúnculo que presenta brácteas ovaladas en la base. Estas flores poseen comúnmente 5 sépalos, corola con un tubo muy corto y un limbo muy amplio. Son amarillas. Las flores femeninas tienen ovario ínfero y 3 estigmas, las masculinas 3 estambres. Poseen, además, un fruto ovoide de superficie cubierta por tubérculos amarillos con semilla elíptica plana. Por otro lado, a nivel microscópico, se encuentra que la raíz posee haces vasculares de 4 capas, donde áreas gruesas de células de esclerénquima rodean las células vasculares. En el tallo se sitúan haces fibrovasculares bicolaterales abiertos. Está compuesto también por varios tejidos especializados, cubierto con una epidermis de una sola capa que consiste en células de paredes gruesas y bien cerradas, donde el xilema está rodeado por floema interno y externo. Debajo de la epidermis se expresa bien un tejido mecánico que consiste en 5 a 6 capas de colénquima angular, que forman una tira ancha. Las células del colénquima están alargadas y engrosadas por dentro y por fuera. Contienen una gran cantidad de cloroplastos y por su ubicación en el cuerpo de la planta indica que la función principal de este tejido es la de sostén. En cuanto a las células parenquimáticas, tienen paredes delgadas y en diferentes partes de la capa sus tamaños no son los mismos. A mayor profundidad se encuentra también un tejido esclerenquimático bien desarrollado, de 5 a 6 capas de células lignificadas de paredes gruesas. Asimismo, la epidermis consiste en una sola capa de células de parénquima rectangular, dispuestas de manera compacta con una cutícula delgada y lisa, donde se pueden encontrar tricomas cónicos. Los estomas se encuentran principalmente en la parte inferior de la epidermis. En cuanto a los requerimientos de crecimiento de la Mormódica charantia, se encuentran climas tropicales y subtropicales, suelos con buena aireación y drenaje, siendo terrenos francos, arenosos o arcillosos ricos en humus. Igualmente se desarrolla en un rango de pH de 5.5 a 7.5,
requiere temperaturas de entre 25 y 30 grados Celsius. Si está por debajo de este rango, afecta el crecimiento de la planta y si sobrepasa los 30 grados Celsius, se inhibe la floración. Por último, se debe realizar su recolección durante 3 a 5 meses, 3 veces por semana. Se recolectan los frutos verdes sin defectos o laceraciones y deben mantenerse refrigerados. Es ideal hacer la cosecha en la mañana y en días frescos. Seguido a esto, es importante conocer de qué forma se realiza el procesamiento de estas partes de la planta para su posterior análisis fitoquímico y estudio de actividad fitoterapéutica mediante ensayos clínicos. En general, se evalúan 3 métodos de extracción. El primero mediante dióxido de carbono supercrítico modificado con etanol. La elección de este método se debe a su característica como buen disolvente. Esta favorece la obtención de los metabolitos, debido a su capacidad para disolver sustancias de forma similar a los disolventes orgánicos, y su viscosidad y coeficiente de difusión, los cuales son próximos a las de los gases, favoreciendo las propiedades de transporte de este fluido. Por otra parte, gracias a que su tensión superficial es cero, es adecuado para la extracción de sustancias contenidas en matrices sólidas. Por otro lado, se encuentra la extracción con tubos Oxlet y finalmente la extracción por el método convencional. El aislamiento de los metabolitos de la Mormódica charantia es importante para su estudio farmacológico. Los metabolitos individuales pueden ser identificados y caracterizados mediante técnicas analíticas como la espectroscopía infrarroja, la espectroscopía de masas y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La elección de la técnica adecuada depende de las necesidades específicas del análisis. Los frutos de la Mormódica charantia Linn generalmente se consumen para el control de la diabetes y también se utilizan como antiinfecciosos. La charantina, un glucósido esteroide que existe como una mezcla de glucósido de estigmasterol y glucósido de beta-citosterol en los frutos de Mormódica charantia, son responsables de la actividad antidiabética. Este efecto se ha puesto de manifiesto con todos los órganos de la planta, pero principalmente con sus frutos. La planta Tanacetum parthenium es una hierba corta pero de carácter robusto, que alcanza de entre 30 centímetros a 1 metro de altura. Es nativa de Europa, aparentemente de la península de los Balcanes y parte de Europa occidental. Sin embargo, su cultivo se ha extendido a lo largo del mundo. Suele crecer cerca de carreteras, áreas baldías, en campos y en los límites de algunos bosques. Se conoce también por distintos nombres, tales como altamisa, matricaria o manzanilla criolla. Su inflorescencia está compuesta de numerosas cabezuelas agrupadas en panículas redondeadas sobre pedúnculos de hasta 8 centímetros de largo, con forma de inflorescencias corimbiformes, crecen de junio a octubre y el diámetro de su flor es de aproximadamente 2 centímetros. La forma de sus hojas es variada, algunas son más cerradas que otras y crecen a ambos lados del tallo, por lo que se denominan alternas de forma lanceolada, con proporciones de entre 3 a 4 centímetros, con contorno elíptico y un color amarillo verdoso más o menos tenue. También tienen pecíolos cortos unidos al tallo. En cuanto a sus características microscópicas, sus tricomas no glandulares son grandes y multicelulares y brindan protección contra la radiación solar, regulan la temperatura y pueden actuar como barrera física contra algunas plagas. Los estomas son más abundantes en la epidermis inferior. La corteza se compone principalmente de células parenquimáticas ovales o circulares irregulares, y también se presenta una capa esclerenquimática de 2 a 4 capas de grosor por encima del floema. Para estudiar algunas de las propiedades de la planta Tanacetum parthenium, podemos aislar y analizar la composición de los aceites esenciales en varias partes de las plantas, sobre todo las partes aéreas, en lo que se refiere a tallos, hojas, inflorescencia, pero también semillas verdes y maduras. En principio, se puede llevar a cabo la recolección del material vegetal en varios momentos del crecimiento y desarrollo de la planta, específicamente en etapas vegetativas, de floración y de formación de semillas. Para la extracción del aceite,
se precisa de un equipo de hidrodestilación tipo Clevenger. Las muestras pueden ser trituradas y secadas de manera convencional al aire libre. Luego se someten en un intervalo de entre 2 a 2 horas y media en el aparato Clevenger, repitiendo la destilación 3 veces. Finalmente, y para garantizar la eliminación total de las partículas de agua en el producto recolectado, los aceites se someten a una deshidratación con un agente desecante como sulfato de sodio anhidro. Si se realiza un análisis por medio de cromatografía de gases y la combinación de este método con espectrometría de masas a los aceites esenciales aislados, se puede encontrar que el componente principal de los aceites es el alcanfor. La hidrodestilación resulta ser un método sencillo y efectivo para extraer los aceites sin inconvenientes y sin hacer uso de reactivos diferentes al agua. Por este método podemos obtener aceites que podemos utilizar en estudios diferentes en el que se evalúe la actividad antimicrobiana o también efectos terapéuticos antiinflamatorios. Asimismo, su uso tradicional que involucra el combate contra la migraña. Algunos flavonoides de la manzanilla criolla también pueden ser extraídos y aislados a través de un método en el que se involucra una extracción mediante el aparato de Soxhlet durante 3 días haciendo uso de metanol como solvente. El residuo se puede disolver en agua y luego extraerlo con acetato de etilo y N-butanol. El extracto orgánico se puede separar mediante cromatografía en columna de gel de sílice, permitiendo recolectar y llevar a cabo otras fracciones principales. Algunas de estas fracciones se pueden volver a cromatografiar para obtener un producto purificado al final. Si tomamos las fracciones cromatografiadas y llevamos a cabo un análisis por medio de RMN, espectrometría de masas, e IR, podemos encontrar que las principales estructuras elucidadas de flavonoides corresponden a flavonol y caenferol. Finalmente, se sabe también que algunas personas presentan una reacción alérgica a los extractos de manzanilla criolla que según estudios puede ser causada por las lactonas sesquiterpénicas presentes, como lo es la partenólida. A pesar de esto, la manzanilla ofrece otros metabolitos secundarios que pueden brindar efectos terapéuticos al paciente, por lo que estudios recientes han intentado descifrar y establecer otros compuestos presentes en la manzanilla criolla, haciendo uso de extractos de los que se eliminan las lactonas sesquiterpénicas previamente. En uno de estos estudios se pudo determinar por primera vez la presencia de compuestos con potencial actividad biológica como cinarina, ácido 4-metoxilcafeico y ácido 3,4-dimetoxilcafeico, haciendo uso de una técnica HPLC-V semipreparativa, que es una técnica de cromatografía líquida de alta resolución en que se utiliza una columna más grande para separar los componentes de la muestra. La detección UV se utiliza para monitorear la separación basándose en la absorción de luz ultravioleta de los compuestos, y la capacidad semipreparativa permite la recolección de fracciones específicas para llevar a cabo el análisis. La planta de linaza es una hierba anual que pertenece a la familia Linaceae. Puede alcanzar una altura de hasta 1.5 metros y se caracteriza por tener tallos erectos. Sus hojas son alternas, lanceoladas y de color verde intenso, con bordes lisos y ligeramente dentados, creciendo a lo largo de los tallos. Es originaria de la región mediterránea y ha sido cultivada por sus beneficios nutricionales y medicinales durante miles de años. Las flores son solitarias, de forma simple, con 5 pétalos y pueden variar en color, siendo comúnmente azules o blancas. Estas flores se agrupan en racimos terminales en la parte superior de los tallos. En cuanto a los frutos, son cápsulas redondeadas que contienen numerosas semillas pequeñas y planas, con colores que van desde el marrón hasta el dorado. Estas semillas son altamente nutritivas y ricas en ácidos grasos omega 3, fibra dietética, proteínas y lignanos antioxidantes.
La linaza se cultiva tanto por sus semillas que se utilizan en alimentos y suplementos como por sus fibras que se emplean en la industria textil para producir lino. Los caracteres microscópicos de la sección transversal de la semilla de lino muestran la epidermis, la capa de pigmento, el cotiledón, que consiste en una masa proteica con granos de aleurona y abundantes glóbulos de aceite fijo. Los caracteres microscópicos del polvo incluyen escleros lignificados, granos de aleurona y glóbulos de aceite graso. En cuanto a la etnobotánica del lino, en la farmacia se usa principalmente el polvo de sus semillas como emoliente y también como laxante. Más modernamente, ha comenzado a usarse esta planta para los tratamientos anticancerígenos, y ello en cuanto a que las semillas del lino contienen importantes cantidades de agentes anticancerosos, los lignanos, de los que se considera las semillas de lino como las mayores fuentes de esta sustancia. En algunas culturas, el lino se ha utilizado con fines medicinales, como en la medicina tradicional china o en la medicina popular de diferentes regiones. El clima más adecuado para la recolección del lino es distinto según se trate de lino para fibra o para semilla, prefiriendo en el primer caso los húmedos y suaves, y en cambio en el segundo caso son adecuados los templados y cálidos. En cuanto al suelo, no es indispensable cultivar solamente en terrenos de gran fertilidad. Atendiendo al diminuto tamaño de la semilla y la no gran profundidad en que las raíces se desarrollan, debe tenerse en cuenta que los terrenos fuertes, en los que con las primeras lluvias se forma una fuerte costra, no están indicados para el lino, toda vez que será punto menos que imposible que la plúmula de la semilla al germinar consiga romper dicha costra. Asimismo, los excesivamente sueltos y permeables con poco poder retentivo de la humedad son inadecuados, pues las raíces que apenas rebasan los 15 centímetros de profundidad estarían continuamente imposibilitadas de realizar su función nutritiva para la planta. Uno de los procedimientos que se puede llevar a cabo para la extracción de metabolitos secundarios de la linaza es el método de Soxhlet, que consiste en que el disolvente hierve, se condensa, gotea sobre la muestra sólida repetidamente y se extraen los compuestos deseados de manera eficiente. Uno de los procedimientos que se puede llevar a cabo para el aislamiento de los metabolitos secundarios de la linaza es la cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas, la cual es una técnica analítica que combina la cromatografía líquida separando los componentes de una muestra a través de interacciones con una fase estacionaria y la espectrometría de masas que detecta y analiza los compuestos separados midiendo sus masas moleculares. Finalmente, se identificaron los metabolitos secundarios de ácido clorogénico, C-glucósidos, luteonina, flavonas y neolignanos. Finalmente, el estudio detallado de las plantas medicinales y los métodos de extracción de metabolitos secundarios revela un vasto potencial para la investigación farmacéutica. La diversidad de compuestos bioactivos presentes en estas plantas ofrece una oportunidad única para el desarrollo de nuevos fármacos con propiedades terapéuticas. Además, la comprensión de procesos de extracción y aislamiento es fundamental para garantizar la obtención de compuestos puros y efectivos. Este análisis refuerza la importancia de explorar y aprovechar los recursos naturales en la búsqueda de tratamientos médicos innovadores y más efectivos.